Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, le Buenas escucho. tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Muy bien. Bueno, la clase pasada estábamos eh, el campo eléctrico que se forma alrededor de una placa cargada eh, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Una placa metálica que le agregamos una carga Q y entonces la carga Q, tal como lo remarcamos la clase pasada, esa carga Q se distribuye en las superficies, ¿sí? Entonces hay que recordar eso, que en estado estático, si agregamos una carga a un metal, esa carga Q se distribuye en la superficie del metal. Ujú. Bueno, entonces, en este caso hablábamos de una placa plana a la que le agregamos metal y entonces para calcular el campo eléctrico sumergimos esa placa que está aquí adentro en una superficie gaussiana, es decir, una superficie imaginaria matemática, ¿no? Bueno, recordemos que si es una superficie gaussiana cerrada, tiene un vector unitario que apunta siempre hacia afuera de la superficie. Aquí se ve claramente como el vector n apunta hacia afuera. Aquí abajo, en la cara de frente, el vector unitario apunta hacia afuera. Bueno, entonces, dado que consideramos que es una superficie, que la placa tiene una superficie infinita, lo cual es muy cierto cuando estamos, lo cual es aproximadamente cierto cuando estamos muy cerca de la superficie y lejos de los bordes, entonces en ese caso lo que pasa del lado izquierdo o del lado derecho o hacia frente y hacia atrás, pues es lo mismo porque no tiene por qué haber un comportamiento diferente. Por otra parte, hay que recordar otra cosa importante, que el campo eléctrico en una placa metálica cargada siempre apunta en forma normal a la superficie, o sea, en forma perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque si tuviera una componente oblicua, entonces eso implicaría que esa componente oblicua hace que provocaría ese campo eléctrico oblicuo, provocaría movimiento de la carga superficial. Y si estamos hablando de movimiento de la carga superficial, pues entonces hablaríamos de corriente, porque la corriente no es más que carga en movimiento. Pero estamos estudiando casos estáticos, por lo tanto, ese tipo de casos en los cuales hay corriente no lo estamos estudiando en este momento. Bueno, entonces el punto es que por simetría, el campo que está arriba es igual al campo que está abajo, ¿sí? Y el vector unitario de la superficie superior apunta hacia arriba y el vector unitario de la superficie de abajo apunta hacia abajo. Ajá, aquí se ve claramente. Bueno, entonces haciendo la integral del flujo eléctrico, ¿sí? Pues encontramos que hacia arriba la integral de E punto S es simplemente E por A. ¿Por qué es simplemente E por A? Pues porque el campo eléctrico es constante. El campo eléctrico es constante y entonces la integral se reduce a, si es constante, es simplemente la integral de la diferencial de superficie y tenemos el campo por el área arriba y el campo por el área abajo, ¿sí? No tomamos en cuenta el producto E.ds en los lados, o sea, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en la parte trasera. ¿Por qué? Porque el vector n es perpendicular al campo, entonces E.n sería 0. Bueno, entonces, integrando a través de toda la superficie tenemos que este resultado. E por A arriba, E por A abajo, y esto va a ser de acuerdo a la ley de Gauss igual a
dos veces la carga entre epsilon 0. ¿Sí? Bueno, ¿por qué dos veces la carga? Pues porque estamos tomando en cuenta tanto esta carga como esta carga. ¿Sí? La carga que está en la superficie, atrapada entre la superficie gaussiana. Y entonces esto nos da como resultado dos veces el flujo es igual a dos veces la carga entre epsilon 0. Y entonces, despejando al campo E, tenemos que sería 2Q entre 2A, de aquí 2A, y esto se reduce simplemente a Q entre A, ¿sí? Pero Q entre A pues nos daría justamente la densidad superficial de carga, y entonces eso dividido entre epsilon 0 nos daría este campo. ¿Qué es lo notable de este campo? Bueno, lo notable de este campo es que es constante. Vean cómo no depende de la distancia a la placa, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora tres tipos de campos, ¿sí? Tres tipos de campos. El campo de una carga, de una carga puntual, un campo que sería así, ¿sí? Que sería un campo proporcional a 1 entre r cuadrada. Y luego el campo de un tubo metálico cargado con cargas en su superficie, ¿sí? Y este campo pues sería, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, proporcional a 1 entre r, ¿sí? Y ahora tenemos el campo de una placa, el campo de una placa, que es igual a una constante. Entonces ya tenemos tres tipos de campo, uno que decae como 1 entre r cuadrado, uno que decae como 1 entre r y un campo constante. Pues cabe hacer la pregunta de si existen, por ejemplo, campos que decaigan como 1 entre r cúbica, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Veremos que en efecto sí existen campos que dependen como 1 entre r cúbica. Por de pronto tenemos tres tipos de configuraciones de campos. Bien, vamos ahora a aplicar este concepto a esta situación en la cual tenemos una placa vista de perfil, ¿sí? Que tiene cargas negativas en su superficie, ¿sí? Y entonces entra a una cierta distancia h, entra una partícula alfa, ¿sí? A una velocidad v, ajá, a una velocidad v. Bueno, entonces, a ver, vamos a imaginar qué es lo que va a ocurrir. Cuando la partícula alfa venía en este punto, estaba fuera del campo, ¿sí? Entonces iba moviéndose horizontalmente sin estar sujeta a ninguna fuerza. Luego, una vez que la partícula alfa entra a la zona que está encima de esta placa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa partícula alfa? Recordemos que la partícula alfa
tiene dos protones, o sea, dos cargas positivas y dos neutrones sin carga, pero tiene la masa de un protón es igual a la masa de un neutrón. Entonces, tenemos dos cargas positivas y dos partículas neutras, pero cuatro masas Mn. ¿Sí? Esto vamos a llamarle simplemente M. Bueno, entonces, a ver, ¿qué va a pasar en cuanto a la partícula alfa entre a esta zona? A ver, piénsenlo. Entra a una zona donde el campo eléctrico, en primer lugar vamos a responder a eso. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico? Si Hacia la estás placa. hacia la placa, ok, entonces el campo eléctrico va a ser un campo eléctrico así. Ahora, ¿qué efecto va a tener ese campo eléctrico sobre la partícula alfa que está cargada como? ¿De qué signo es Positivamente. de qué signo es la carga de la partícula alfa? Sería positiva. Positiva. Entonces, qué va a hacer el campo sobre la partícula? La va Va, a- la va a traer. la va a atraer, ¿no? Porque las cargas negativas atraen a las cargas positivas. Bueno, entonces lo que tendríamos sería esta cuestión. Que la partícula alfa, una vez que entre a una altura h, ¿qué trayectoria seguiría ya dentro del campo? A ver, está sintiendo una fuerza de atracción hacia la placa. Entonces, ¿qué trayectoria seguiría? Parabólica. Parabólica, ¿eh? Porque es una situación cualitativamente semejante a la atracción gravitatoria. Entonces seguiría una curva parabólica. Bueno, entonces vamos a preguntarnos a qué distancia x cae la partícula. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Imagínense, tenemos la carga negativa sobre la superficie que atrae a la partícula que entra con una cierta velocidad v. A mayor velocidad, ¿qué va a pasar con esta distancia x? ¿Va a ser más chica, igual, o menor, o mayor? ¿Cómo va a depender esta distancia x de la velocidad de la partícula alfa? Van a ser proporcionales. A mayor velocidad, mayor distancia. Bueno, es la propuesta intuitiva, ¿no? A mayor velocidad, mayor x. Bueno, entonces vamos a hacer su análisis correcto, ¿sí? Por de pronto, el campo eléctrico, que es el que va a ejercer atracción sobre la partícula alfa, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo con lo que vimos hace unos instantes. ¿A qué va a ser? La magnitud. Tenemos una carga negativa sobre la superficie, entonces, ¿a qué va a ser igual esto? El campo, ¿a qué va a ser igual? Sigma sobre epsilon cero. Ok. Sigma sobre epsilon cero. Bueno, ahora, la fuerza que va a ejercer ese campo sobre la partícula alfa, vamos a suponer que la partícula alfa tiene una carga QA. Entonces, ¿cuál sería la fuerza de ese campo? Si la partícula alfa tiene una carga QA, Q alfa, entonces ¿cuál sería la fuerza? El producto de QA por el campo eléctrico. Por el campo, ¿no? Bien. Entonces, ese sería Q alfa por rho entre epsilon cero. Bueno,
Ok, ahora, esta sería la fuerza, pero la fuerza es igual, en términos de las leyes de Newton, ¿a qué es igual la fuerza? En términos mecánicos, ¿a qué es igual la fuerza? La masa por la aceleración, ¿no? La masa por aceleración. Vamos a llamarle masa de alfa por la aceleración. ¿Sí? Y entonces con los datos que tenemos antes, pues encontramos que Q por alfa por rho entre epsilon 0, que es la fuerza, ¿sí? Va a ser igual a la masa de alfa por la aceleración. Por lo tanto, vamos a tener que la aceleración de esta partícula va a ser igual a sigma entre la masa de alfa por epsilon 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta aceleración. Pero vamos a pensar, si tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas así, esta aceleración pues sería una aceleración y, ¿verdad? Y apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces sería un signo menos. Entonces ya tenemos la aceleración que es exactamente, cualitativamente igual a la atracción gravitatoria. Por eso produce un tiro parabólico. Bueno, ok. Ahora, en la dirección X, ¿actúa alguna fuerza? A ver, vean. En esta dirección, ¿apunta alguna fuerza? A ver, entra la partícula con una velocidad v. En esta dirección, ¿hay alguna fuerza que le esté acelerando o frenando? Vean físicamente, ¿hay alguna fuerza? No. No, ¿verdad? La única fuerza que existe es la fuerza eléctrica que apunta hacia abajo. Por lo tanto, en la dirección X, la velocidad Bx va a ser igual a la distancia X entre el tiempo t. ¿Sí? O sea, el tiempo que tarda en recorrer esta distancia entre el tiempo que va a ocupar. Bueno, pero por otra parte, de acuerdo a las leyes de la mecánica, tiene que caer una distancia h antes de tocar a la placa. Entonces, ¿cómo ponemos esa distancia h en términos de la aceleración? Sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Ahora, el tiempo que tarde en caer esta distancia, va a ser el tiempo que va a tardar en recorrer esta distancia. ¿Están de acuerdo? El tiempo que tarde de aquí a aquí es el tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí. Por lo tanto, estos dos tiempos son iguales. Vamos a tomar este tiempo de aquí. El tiempo t va a ser igual a x entre la velocidad bx, que es la original, la de entrada. Y entonces h va a ser igual a un medio de la aceleración, pero la aceleración ya la teníamos aquí, ¿sí? Que sería menos sigma entre la masa de alfa por epsilon 0, esta es la aceleración, por el tiempo al cuadrado, Disculpe, profe. ¿sí?
En la aceleración no faltaría la carga de alfa. A ver, deja ver, espérame un segundo. Sí, porque solamente pusimos, a ver, vamos a ver. U alfa es fuerza, ¿sí? Entonces, despejamos de aquí la aceleración y nos queda que es igual a Q por sigma, sí, perdón, aquí hay un Q alfa, ¿no? Q alfa por sigma entre epsilon m alfa, sí, perdón. Sí, entonces aquí hay un Q alfa, ¿sí? Por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo es X entre la B inicial, que no se altera para nada, ¿sí? Al cuadrado. Y entonces ya tenemos aquí que H, bueno, es negativa porque estamos cayendo, ¿no? Y entonces por eso, como estamos hacia abajo, entonces de ahí el signo menos. Ujú. Pero bueno, nos importa solamente el valor de X. Entonces, nos podemos olvidar del signo menos, pero sin olvidar su interpretación física. Este signo menos quiere decir que está apuntando hacia abajo, que es una caída libre, ¿sí? Hacia abajo. Bueno, entonces, ya de aquí podemos despejar x entre bx al cuadrado, que sería igual a qué. A ver, ustedes díganme, ¿a qué sería este término? ¿A qué sería igual? Sería igual a 2 por H Ajá, por la masa alfa ajá, por epsilon cero sí, dividido entre sigma por Q sub alfa. ok. Y entonces de aquí ya podemos despejar x, ¿sí? Y x sería la raíz de 2h m alfa epsilon 0 entre q alfa por sigma y por bx al cuadrado. Ajá, por bx al cuadrado. A ver, revísenlo, ¿está bien? Es 2h m alfa epsilon 0 q alfa por sigma, ¿sí? Por bx al cuadrado. Y todo eso raíz. Profe, ¿el px al cuadrado no tendría que ir en el numerador? A ver, deja ver. Sí, perdón. Por bx al cuadrado. Bueno, está muy bien porque confirma lo que uno de ustedes dijo, ¿sí? Que x es igual a la raíz de 2h m alfa epsilon 0 entre sigma por la carga de alfa y por bx. Ajá. O sea que en efecto la x es proporcional a la velocidad. Ujú. Entonces, ¿cuál que fue una aplicación? A ver, una pregunta, había una pregunta, perdón. A ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces tenemos este resultado, pues vamos a ver si es factible, así de forma intuitiva. X, pues sí, en efecto,
depende de la Bx. A mayor velocidad, más lejos va a caer de la entrada a la partícula alfa, ¿sí? A mayor densidad de carga, ¿cómo va a ser Bx? ¿Cómo va a ser X a mayor densidad de carga? Pequeño, ¿no? Más pequeño, o sea, mientras más intenso. Recuerden que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga. Entonces, a mayor densidad de carga, mayor intensidad de campo eléctrico y por tanto va a caer más rápido va a caer la partícula alfa, ¿sí? Bueno, entonces pues todo cuadra, ¿sí? También, si la partícula cargada tuviera una masa muy grande, también caería más lejos, pero según la raíz, ¿sí? Si tuviera mayor altura a la cual cae, pues también aumentaría la Bx, ¿sí? Porque tiene que tardar más tiempo en caer. En fin, ¿qué aplicación tendría esto? Por ejemplo, sabiendo que son partículas alfa las que están entrando al campo eléctrico, ¿qué aplicación podríamos darle a esta fórmula? Por ejemplo, ¿qué podríamos medir? Si son alfas, pues no podemos modificar su masa, ¿sí? Tampoco su carga. Lo que sí podríamos modificar sería la altura a la cual entran al campo eléctrico. Si estamos en el aire o en el vacío, pues no podemos modificar la constante epsilon 0, la constante de permitividad, ¿sí? Lo que sí podemos modificar es la densidad de carga y haciendo campos eléctricos más fuertes. En fin, que una vez que está fijado todo esto, nos podemos medir en función de la X la velocidad con la cual entraron las partículas, ¿sí? Si fueran diferentes velocidades, entonces ya encontramos esto, ¿no? Que la X va a ser igual a un cierto factor constante por la Bx, ¿no? ¿Sí? Aquí va toda la raíz que encontramos y todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué tendríamos si tenemos una dispersión de las velocidades? O sea, varias velocidades. Aquí entran las partículas, todas entran a la misma altura, h. Pero ¿qué tipo de trayectorias tendríamos? Si fuera una dispersión de velocidades, es decir, diferentes velocidades. ¿Qué tipo de trayectorias tendríamos aquí? A ver, trata. Parabólicas. ¿Perdón? Parabólicas. Bueno, sí tendríamos para una cierta partícula alfa tendríamos una parábola. Pero si fuera una dispersión de velocidades, es decir, diferentes velocidades, ¿qué tendríamos para cada velocidad? Por ejemplo, si la velocidad fuera pequeña, ¿cómo sería la trayectoria en función de esta trayectoria? ¿Sería así o así? Si fuera una velocidad pequeña, entonces la X sería menor y caería aquí. Si fuera una velocidad intermedia, caería aquí. Si fuera una velocidad mayor, caería aquí. Entonces podríamos encontrar el tipo de velocidades que está emitiendo, que están llegando al campo eléctrico, ¿sí? Entonces esa sería la utilidad, encontrar la dispersión de velocidades de una partícula alfa, que no tiene por qué ser en principio exactamente igual. Tendríamos una variedad de parábolas, cada una correspondiente a una velocidad. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que a cada velocidad le corresponde una
una X, ¿sí? Bueno, pues sería una de las aplicaciones que podríamos utilizar para encontrar la velocidad de la partícula en función del punto donde caiga sobre un detector de cargas, ¿sí? Ya veremos después cómo podemos construir un detector de cargas que nos permita ver dónde está cayendo esto. Ujú. Bueno, entonces pues es lo que podemos decir. Ahora, otra cuestión. ¿Sí queda claro todo esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos dos placas? Dos placas cargadas. Dos placas cargadas, pero de la siguiente manera. ¿Sí? De tal forma que esta tuviera una carga negativa, perdón, sí negativa, pero que esta placa se hubiese convertido en una placa cargada negativamente porque le quitamos carga y la pasamos acá. Entonces la de arriba tendría, dado que lo que quitamos a la placa de abajo se la pusimos a la de arriba, entonces tendríamos este arreglo, ¿sí? Que arriba tendríamos una serie de cargas positivas igual en cantidad a las cargas negativas de abajo, porque justamente hicimos lo que quitamos a una, se lo pusimos a la otra. Bueno, pero en ese caso entonces podemos hablar en este caso, antes cuando vimos el comportamiento de una sola placa, dijimos que si le dábamos una carga Q, esta carga se repartía arriba de la placa y abajo de la placa, en la superficie. Pero si ahora tenemos este arreglo de dos placas paralelas con la misma carga, excepto que es de signo negativo, o sea, de signo contrario, entonces podríamos tener carga en la superficie externa de las placas. A ver, piénsenlo, sientan la pregunta cualitativamente, intuitivamente. ¿Podríamos tener carga afuera o abajo? No, porque se atraerían las cargas al centro, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Estas cargas positivas atraerían a las negativas o viceversa, ¿sí? Y entonces no habría cargas afuera ni cargas aquí en esta parte inferior afuera. Ahora, ¿podríamos tener campo eléctrico afuera? A ver, piénsenlo. Voy a, para averiguarle esto, justamente voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces voy a poner una cajita de Gauss arriba, digo, una cajita que atrape toda esta parte de las placas. Entonces, si planteamos la ecuación de que la integral de E punto ds es igual a la carga entre epsilon 0, ¿sí? Recuerden que esta es una cajita así, ¿sí? Excepto que tiene atrapadas
a las dos placas. ¿Sí? Las tiene atrapadas. Entonces, ¿cuál es la carga neta que atrapa esta cajita de Gauss, esta superficie gaussiana? A ver, fíjense en la figura. ¿Cuánta carga está atrapando esa superficie gaussiana? Cero. Cero, ¿verdad?